3 veces mayor de contraer el TDAH. Entonces, ya leído este texto, la pregunta que nos haríamos sería la siguiente. ¿De qué trata el texto? La respuesta vendría a ser el tema de este texto leído. Pues bien, uno se dará cuenta que hay dos variables que marcan la connotación de este texto, ¿no? Que es los bebés prematuros y en este caso el trastorno que hemos señalado, ¿no? Que es la hiperactividad o su nombre técnico, el TDAH. Y si te das cuenta también este último párrafo que se ha leído, vamos a ver si podemos, sí, vamos a subrayarlo. Este último párrafo que se ha leído habla de la publicación del estudio en una revista y pues la conclusión reafirma, confirma la idea, ¿no? Que ha girado en torno al texto, que es el riesgo, ¿no? De contraer el TDAH. Pues entonces uno se hace la pregunta, y yo les hago la pregunta a todos ustedes estudiantes, ¿de qué trata ese texto? Pues espero yo que la idea que salga a la mente es pues el trastorno de la hiperactividad. Y pues aquí tenemos, si nos preguntamos cuál es el tema, aquí vamos a poner el tema, el TDAH. Profesor, ¿eso nada más? No, tendríamos que ir un poco más allá. ¿Qué cosa de TDAH habla? Su relación en los bebés prematuros, cómo hay mayor incidencia en los bebés prematuros. Los datos lo aclaran. Entonces podríamos generar el tema diciendo que es el TDAH en los bebés prematuros. Y ya tendríamos nuestro tema. Espero yo que todos hayamos llegado a una idea parecida. Esto no es una pregunta de alternativa múltiple, por eso las ideas son bienvenidas. Si ustedes tuvieron ideas parecidas, semejantes, no hay problema, está bien. No habría ningún problema, como digo. Todo tendría que girar en torno a ello. Y es una frase nominal, no tiene verbo, no es una oración. Ahora bien, vamos a mostrar acá una pregunta de alternativa múltiple para hallar lo que es el título. Mira ahí, ahí está. ¿Cuál es el título más adecuado para el texto? Ajá. A, la hiperactividad. B, un estudio interesante. C, bebés prematuros, niños hiperactivos. D, bebés prematuros. E, gestación incompleta. ¿Qué dices tú? Ya la viste, ¿verdad? Ya está, al ojo, profesor. Claro, mira, si analizamos la A, hiperactividad, nos falta la variable. ¿Dónde había hiperactividad? En los bebés. Entonces, esta está descartada. Un estudio interesante, profesor, ¿de qué? No especifica sobre qué. Tampoco la tachamos. Bebés prematuros, niños hiperactivos. ¿Te das cuenta que hasta la forma como han colocado los nombres llama la atención? Genera intriga quizás. Es muy llamativo y preciso. Podríamos decir que esta podría ser. Bebés prematuros, falta la otra variable, profesor, no va. Gestación incompleta, no va, no especifica. Entonces, la respuesta sería entonces, me imagino yo, como digo, todos hemos llegado a la conclusión, la letra C. Bebés prematuros, niños hiperactivos. Pues bien, tipo admisión a estas preguntas, ya te das cuenta que está sencillo captando el tema. Pues bien, vamos ahora a ver un texto un poco más extenso. No te asustes. Tenemos este texto. Profesor, ¿está bien corto? Es el primer párrafo. Tranquilo, vamos a ver párrafo por párrafo y nos vamos a dar cuenta que en realidad es súper sencillo. Solo que a veces nos complicamos cuando vemos el texto en toda la hoja o en toda la pantalla. Pero vamos a analizarlo párrafo por párrafo. Mira, y es un texto de la coyuntura. Dice así. A ver, lo vamos a leer. Vamos a poner el puntero láser para poder visualizar. Ya visualizamos algo más, pero todavía no lo vamos a sacar. Primer párrafo. Dice así. El nuevo coronavirus ya afecta a más de 170 naciones ante su rápida propagación.
que pone en alerta a los ciudadanos y a las autoridades, por lo que han tomado innumerables medidas para frenar el avance de esta pandemia, calificada así por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Como bien te das cuenta, pues allí está la idea introductoria. Hablamos pues de lo que está pasando actualmente, que es esta pandemia, como bien se dice acá, ¿no? En este caso, del coronavirus, profesor. Exacto, el coronavirus. A cuántos países ya va afectando, que se le ha llamado una pandemia, y que sobre todo las autoridades, ¿no? Han tomado innumerables medidas para frenar el avance de esta pandemia. Vamos a ver de qué más nos va a hablar. Siguiente párrafo. Ahí está. Varios son los países donde la propagación del COVID-19 se encuentra en fase 3, lo que implica que el contagiado por el virus no viajó al extranjero y no ha tenido contacto con alguna persona infectada. Ante esta situación, una de las medidas que más se repite en el mundo es la cuarentena, una acción de demostrada eficacia para frenar el avance de los contagios. Como bien te darás cuenta, este segundo párrafo ya entra a tallar un poco más en el cuerpo del texto. Nos aclara que el COVID-19, que así es el nombre técnico, nombre científico, por decirlo así, se encuentra en fase 3. Sabemos que la fase 3 ya es un contagio comunitario, ya no tiene que ver con personas del extranjero, como se aclara en el texto, sino que ya hay personas naturales de la nación o de la región que tienen el virus y que están contagiando a los demás. Pues bien, explican en qué consiste la fase 3 y además vamos a subrayar la fase 3, ¿no? Y sobre todo que han hecho medidas y una de esas medidas que más se repite es la cuarentena. Exacto. Una acción de demostrada eficacia, la cuarentena. ¿Sabes qué estamos haciendo ahorita? Una cuarentena. Tercer párrafo. A ver, tercer párrafo. Ahí está, ahí lo tenemos. Vamos a leerlo. En China, país donde surgió este virus, el gobierno aisló a una docena de ciudades y colocó en cuarentena alrededor de 56 millones de personas. En otros países, las ciudades han quedado bloqueadas, se paraliza el transporte de entrada y salida, se postergan los cursos escolares, hay receso en centros laborales, se posponen o prohíben las actividades con asistencia masiva, como conciertos, encuentros deportivos o marchas, y se decreta el aislamiento o cuarentena. Muy bien, como te das cuenta, espero que sí te estás dando cuenta, este párrafo ya nos habla de las medidas que se están tomando en todos los países y especialmente una medida que se aclara o que se detalla de manera más específica. Al inicio, si te das cuenta, nos hablaban un poco del coronavirus, una pandemia, ¿no? Las medidas en general, pero luego ya hablamos de una medida en particular, si te has dado cuenta, que es la cuarentena una vez más. ¿Dónde se aplicó esto? En primer lugar, en China. En China, país donde surgió este virus, y se aisló a 56 millones de personas. Ahora, en otros países también se ha aplicado ¿qué cosa? Se decreta el aislamiento o cuarentena. Aislamiento o cuarentena. No hay cursos escolares, como nosotros, no tenemos cursos presenciales, no hay eventos masivos que conglomeren a tantas personas, no hay centros laborales trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, nos están explicando a detalle en qué consiste esta medida. Y es una medida que, según decía el primer párrafo, mírale el primer párrafo, eh, busca frenar el avance. Tercera línea, primer párrafo, frenar el avance de esta pandemia. Entonces nos explican la cuarentena o aislamiento. Último párrafo. Según los especialistas, a ver, un ratito, vamos al puntero láser. Según los especialistas, cuando hablamos de cuarentena, nos referimos a mantener alejadas del resto a aquellas personas que parecen estar sanas, pero que podrían tener el virus. Como una aclaración final, ¿no? Bueno, este texto fue tomado de telesurtv.net el 1 de abril del 2020.
Es decir, hace unos días atrás, nada más. Pues bien, te darás cuenta una vez más, eres un chico inteligente. Según los especialistas, ya nos especifican en qué consiste, ¿no? Esta cuarentena. Mantener alejadas al resto aquellas personas que parecen estar sanas. Pues bien, ya puedes darte una idea de qué trata el texto, la pregunta, ¿te acuerdas? Yo te preguntaría entonces, ahorita, te lanzo esta pregunta. Muchachos, ¿de qué trata el texto? Ya más o menos tienen su idea, ¿no? A ver, ve armando la idea, a ver. Te doy un tiempito, piénsalo. ¿Cómo armarías la idea, el tema del texto? La, los, el qué, sobre qué trata. Y no en dos palabras, ¿ah? Siempre un poco más allá, siempre ando un poco más allá. ¿Ya lo pensaste? Ya está. Vamos a ver. El tema del texto entonces, vamos a ir por acá. El tema sería, espero que hayas llegado a la misma conclusión, la aplicación de la cuarentena, porque el texto gira en torno a eso. Hay muchas medidas, pero la medida que más resalta en todo el texto y se repite es la cuarentena o aislamiento social. Y su aplicación en todos los países, por decirlo, ¿no? En la mayoría de países donde están afectados. Y obviamente la otra variable que tienes que poner sí o sí en el tema sería la aplicación de la cuarentena frente al coronavirus. Ya está, ahí tienes el tema del texto. Es una frase nominal, el texto gira en torno a eso. Te explican qué consiste la cuarentena, en dónde se ha aplicado, para qué sirve para frenar, los especialistas lo dicen, etcétera, etcétera. Ahora, el título. ¿Cuál sería el título de este texto? Un título llamativo y preciso. Tienes que nombrar al tema. Si el tema es la aplicación de la cuarentena frente al coronavirus, ¿cuál sería el título? De forma llamativa y clara sobre ello. Entonces podríamos decir que el título, mira, yo lo pondría de esta manera. Llamativo, cuarentena global. Global, casi todo el mundo, todos los países, de manera llamativa, y agregaría algo más, contra la pandemia del COVID-19. Una manera llamativa y precisa o exacta, ¿no? A ver, vamos a señalar aquí con el puntero láser. Cuarentena global. Todos los países lo aplican contra la pandemia, es llamativo, del COVID-19. Este título es una forma de presentar el tema que está acá. Es similar, pero podríamos decir que en otras palabras más llamativas y más preciso. Entonces ya tenemos, mira, voy a retroceder para que veas que todo este texto que está acá, el texto, se puede deducir, reducir al tema y a su título. Sencillo. Así que no te compliques la vida con textos inmensos, textos grandes a veces, que decimos es muy difícil, profesor, muy complicado, no me gusta, no quiero leerlo. Te invito a que te sumerjas en esa lectura y analices, así como hemos analizado párrafo por párrafo. Toma un poquito de tiempito, motívate por esa lectura y vas a ver que hallar el tema y el título es súper sencillo. Pues bien, pues bien, ahora vamos a desarrollar los ejercicios de tu libro, la parte aplicativa de este capítulo número uno. Cerramos estas diapositivas y vamos a abrir el libro y resolver los ejercicios presentados. Pues bien, ya estamos en el libro, vamos a desarrollar esta parte del libro, ¿no? Tema tema y título. Nivel número uno. Lea comprensivamente los textos y responda. Texto número uno. Voluntario. Bueno, ya esta es su casa, lo pueden ir leyendo. Vamos a leerlo. Texto número uno. Vamos a, creo que ampliar un poco. Ya está ampliado. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo, ¿no? La robótica y luego la computación han producido en la industria tres efectos centrales. Ojo con ello, ¿ah? Desmasificación de la empresa, disminución de la demanda de mano de obra
y cambio en la primacía del obrero de